Aplica estos ejercicios a tus pensamientos catastróficos y comprueba cómo poquito a poquito tu ansiedad empieza a disminuir. A todos nos ha pasado en muchas situaciones que de forma involuntaria aparecen muchos pensamientos a nuestra mente y muchos de esos pensamientos tienen contenido muy catastrófico. Es decir, nuestra mente nos lleva a pensar a que todo siempre va a salir completamente mal. ¿Qué pasa cuando esto le sucede a una persona que tiene niveles de ansiedad muy altos? Esto se convierte en un obstáculo completamente paralizante, porque en ese momento, cuando viene un pensamiento que me aterra mucho, les cuesta mucho identificar si eso realmente está pasando o no. ¿Esto qué hace? Cuando una persona tiene niveles de ansiedad muy altos, cada vez que viene un pensamiento de ese estilo, lo asume como una realidad, es decir, no lo cuestiona. Considera que si ese pensamiento está en mi mente, entonces es algo que realmente puede llegar a suceder. Y esa mera posibilidad hace que se asuste y se paralice tanto que toda su vida se convierte en preocupación. Todo en su vida se convierte en estar asustados, en pensar de forma muy negativa, en pensar de forma muy catastrófica y muy absolutista. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿El pensamiento como tal? No necesariamente. El pensamiento es algo completamente involuntario. Los pensamientos simplemente aparecen. El problema está cuando este pensamiento lo veo como una realidad, como realmente considero que es algo que realmente puede llegar a suceder. Ahí estamos frente a un problema. ¿Y por qué digo que estamos frente a un problema? Porque básicamente asumo como cierto y literal todo lo que mi mente puede llegar a decir. ¿Y cuál sería el problema de esto? Que estos pensamientos tienen tanta influencia en nosotros que empieza a afectar mucho en nuestro sentir y por ende en nuestro actuar. Entonces, si yo considero que hacer tal cosa me va a generar un paro cardíaco, si yo genero que haciendo tal cosa me va a salir todo mal, que si yo genero que tal cosa va a hacer que yo me muera o me vuelva loco, hace que poco a poco yo empiece a evitar muchas de las cosas por el terror y el miedo que me da el hecho, la probabilidad de que lo que estoy pensando pueda llegar a suceder. Si este es tu problema y es tu caso, te invito a que puedas seguir esta serie de ejercicios que te traigo a continuación, pero no te olvides que el último ejercicio que te voy a presentar es el que tiene mayor utilidad a largo plazo, que más te va a ayudar a modificar esta forma tan catastrófica de pensar. Empecemos. El primer ejercicio tiene que ver con el darse cuenta. Yo sé que parece ser algo bastante básico, pero el darse cuenta es un ejercicio tan útil, tan importante, que si yo en ese momento que estoy teniendo pensamientos catastróficos me doy cuenta que lo que me está pasando es justamente eso, que estoy teniendo un pensamiento que me incomoda, un pensamiento que me genera mucha ansiedad, pero que puede que no sea así, ayuda de por sí a que mi nivel de ansiedad empiece a bajar. Ahora, por supuesto que no es lo único, es solo el primer paso para poder aprender nuevos ejercicios y poder trabajar esta forma tan catastrófica de pensar. Una segunda alternativa que es bastante graciosa, pero al mismo tiempo bastante útil y por lo tanto, si es eficiente te lo vengo a presentar, tiene que ver con este pensamiento catastrófico que acabo de darme cuenta, que acabo de detectar, poder ponerle alguna voz que me parezca graciosa. Por ejemplo, ponerle la voz del Pato Donald, ponerle la voz de Mickey Mouse, ponerle la voz tal vez de un cantante que a mí me gusta mucho, llámese Chayanne, llámese Bad Bunny, llámese el cantante que a uno prefiere y más le guste, el poder cantar ese pensamiento catastrófico con la voz de un personaje conocido hace que de por sí, al sonar bastante ridículo, mi pensamiento asociado a la voz de un cantante hace que mi mente logre hacer esa distinción, esa separación. Logra que yo tenga más facilidad de darme cuenta que lo que estoy pensando puede que no necesariamente sea la realidad. Puede que justamente se trate de eso, de un pensamiento catastrófico que me está incomodando, que me está molestando, pero no necesariamente sea la realidad. Otras formas muy prácticas de poder hacer esto es poder hacer diferentes listas, anotaciones de cuando me está pasando esto. Si te es más sencillo que solamente identificarlo, uno puede en una libreta registrar todos estos pensamientos catastróficos y una vez teniéndolos ahí, recién ahí poder aplicar este ejercicio que te estaba mencionando recién. Ponerle la voz de un cantante, ponerle la voz de una cumbia, ponerle el ritmo de la cumbia, poder cambiar esa connotación catastrófica por algo gracioso. Inténtalo y te vas a dar cuenta que ayuda y es completamente efectivo para quien le cuesta mucho hacer esa diferencia.
También vengo a traer propuestas para aquellas personas que consideran que tienen más facilidad para lo artístico, para la imaginación, la imaginería, y tiene que ver con esto. Este mismo recurso uno lo puede aplicar aún a la difusión. ¿De qué manera? Hay personas que les es mucho más fácil, por ejemplo, darse cuenta del pensamiento, encerrarlo imaginariamente en una burbuja y ver cómo esa burbuja se desplaza y se va. Hay otras personas que les es mucho más sencillo, por ejemplo, imaginar mis pensamientos como si fueran nubes e imaginarme cómo esos pensamientos vienen y van y vienen y van. ¿Sí? También es una forma muy creativa de poder aplicar este mismo recurso por la eficacia y eficiencia que tiene a la hora de poder distanciarme y darme cuenta de que lo que estoy pensando no es la realidad, puede no serla, puede que sea solamente eso, un pensamiento. Y por último, te vengo a traer un ejercicio que es completamente efectivo, que lleva un poquito más de tiempo, es un poquito más complejo, pero es un ejercicio que ayuda muchísimo a empezar poquito a poquito a modificar, no solo a disminuir mi ansiedad del momento, sino que en la medida en que lo voy practicando me ayuda a modificar toda mi forma catastrófica de pensar. Y este ejercicio que te vengo a presentar hoy se llama Mi mente me dice que. ¿Cómo se aplica este ejercicio? Se aplica bajo 3 ítems, que esto sí es mucho más fácil si uno lo hace de forma escrita. El ítem número 1 se llama Mi mente me dice que. El ítem número 2 se llama La realidad es que, pero la realidad es que. Y el ítem número 3 es entonces esto que pienso. En base a esos 3 ítems vas a empezar a desarrollar y a desglosar todos estos pensamientos catastróficos que vienen a tu mente. Te voy a dar un ejemplo en concreto para que juntos podamos ir entendiendo la forma correcta de aplicar este ejercicio que es tan funcional. Supongamos que una persona tuviera realmente problemas con poder diferenciar si va a tener o no tener un paro cardíaco. Supongamos que esta persona se hizo todos los estudios, supongamos que realmente fue al cardiólogo, hizo todo lo que tenía que hacer, los estudios salieron completamente bien, pero cuando tiene ansiedad y empieza a tener taquicardia, esta persona se asusta tanto, pero se asusta tanto, que hace que considere que realmente está a punto de tener un infarto. Esto es un ejemplo que a muchas personas, muchos de mis pacientes les ha sucedido y por eso lo vengo a traer a este ejercicio. Teniendo en cuenta este contexto, ¿cómo aplicamos este problema que tiene una persona al ejercicio? Básicamente podemos iniciar de esta manera. Recuerden el primer ítem. Primer ítem, mi mente me dice que. ¿Cómo se aplicaría el ejercicio? Mi mente me dice que estoy a punto de tener un infarto. Mi mente me dice que me voy a morir, me va a dar un paro cardíaco, me voy a quedar acá tirado, tirada y nadie va a darse cuenta de que yo me morí de un infarto. Ok, esa es la forma catastrófica que tiene una persona con mucha ansiedad. Paso número 1, excelente. Paso número 2, pero la realidad es que en este segundo ítem es un ítem muy fundamental, muy importante, porque en este segundo ítem es donde vos tenés que fundamentar con hechos objetivos por qué lo que estás pensando no tiene ningún argumento, no tiene nada en qué fundamentarse en el plano de la realidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer este segundo ítem? Te voy a dar algunos ejemplos, vos podés ir rellenándolos con tu propio caso. Segundo ítem, pero la realidad es que esto lo he pensado muchas veces y nunca me ha dado un infarto. He hecho todos mis exámenes médicos y esto nunca ha sucedido. Cada vez que tengo taquicardia pienso esto y es algo que pienso y no estoy ni cerca de tener esto. En el caso de que es una persona joven nos podemos también apoyar en eso, en que es una persona joven. Si es una persona que tiene buena alimentación o actividad física, puede también sustentarse en eso. ¿Se dan cuenta de la lógica del ejercicio? En el punto número 2 tenemos que poner en tela de juicio ¿por qué lo que estoy pensando no tiene ningún tipo de fundamento? Y esto es muy importante, que en el segundo ítem no solamente coloques 1 o 2 argumentos y ya, porque hay que tener en cuenta esto. El pensamiento del primer ítem tiene mucha influencia, tiene mucho poder sobre lo que estoy pensando. Entonces, es importante que en el ítem número 2 podamos fundamentar a la perfección por qué lo que estoy pensando no necesariamente es así. Mientras más cantidad de argumentos pueda aplicar en el segundo ítem, mucho más sencillo va a ser darme cuenta que lo que estoy pensando en realidad es solamente eso, un pensamiento. Y ahí es donde viene el ítem número 3.
Pero la realidad es que esto es solo un pensamiento. ¿Por qué es solo un pensamiento? Porque esto es algo que lo he pensado muchas veces y la realidad es que nunca termina pasando porque ya tengo pruebas suficientes de que lo que estoy pensando no es real, es solamente un pensamiento. Esto es un ejercicio que es súper importante poder aplicarlo. El ejercicio de la defusión, que es básicamente esta lista de ejercicios que te vengo a presentar hoy, es algo que uno tiene que ser muy constante a la hora de practicar. No es algo que yo aplique una vez y mágicamente mis pensamientos se solucionaron y ya no pienso más en eso. Lamentablemente no, esto lleva práctica y es por eso que te animo y te motivo a que puedas practicar estos ejercicios que te vengo a proponer hoy, que los pongas en tela de juicio a ver cómo te resultan, pero sobre todo esto, inténtalo bastante. Si a la primera no resulta, no te preocupes, todavía tus pensamientos tienen mucha influencia y mucho poder sobre tu forma de sentir y aún sobre tu forma de actuar. Por eso es que esta modificación, esta habilidad que podés aprender, es algo que puede tomar un poquito de tiempo, sí, pero es completamente efectivo, es completamente útil y por eso te propongo que lo pongas en práctica y me dejes en los comentarios a ver qué te pareció, que me dejes saber si en algún momento intentaste alguno de los ejercicios que te puse en práctica hoy y que me comentes a ver qué te parecieron. Sin embargo, no olvides que si aún aplicando todos estos ejercicios consideras que te es muy difícil poder aplicarlos porque simplemente no sabes el cómo o no sabes cómo el poder superar este nivel de ansiedad tan fuerte que estás teniendo, te recuerdo que nosotros, nuestro equipo de Libre de Ansiedad, contamos con todo un equipo de especialistas completamente formados en trastornos de ansiedad y que te pueden ayudar muchísimo en este problema que hoy en día te está agobiando tanto. Es por eso que te invito a que puedas hacernos todas las preguntas que consideres, los puedas dejar en nuestros comentarios, puedas seguir el link que te vamos a dejar en descripción si es que tienes dudas o si es que querés averiguar acerca de nuestro equipo. Estamos a disposición para lo que necesites, estamos acá para ayudarte.